A mí, en lo personal, me carga de responsabilidad, mucho más que de alegría, ¿no? Me halaga, seguramente. Pero básicamente enterarme, por ejemplo, de que cada vez son más los jóvenes los que me leen, me llena de una responsabilidad importante que a mí, en lo personal, me da cierto peso, que si bien no me inhibe de escribir, hace que yo tarde más en revisar cada texto que publico. Igual es mucho halago, ¿no? Especialmente porque, habiendo nacido yo en Argentina, en los suburbios de Buenos Aires, digamos, era impensado que esto me pasara, ¿no? Y entonces esto es toda una sorpresa cada día. ¿Ha abordado situaciones para las que no tenga respuesta, casos que dice son irresolubles en las terapias o algunos pacientes a los que haya confesado no puedo ayudarte? Hay muchos pacientes a los cuales no he podido ayudar. Yo he atendido a algunos miles de personas y por supuesto que entre esos miles de personas ha habido algunos a los cuales seriamente no he podido ayudar. Y hay muchas razones, ¿eh? Te cuento un caso. Llega una mujer, hace muchos años ya, hace más de 30 años diría yo, 25, llega una mujer a mi consultorio derivada por otro médico y me cuenta que está casada con un médico, como yo soy médico, que tiene 2 hijos, como yo, que tengo 2 hijos, y que una de las hijas se llama Claudia, como mi hija, y que su hija Claudia, un año antes, ha empezado con un trastorno grave, neurológico, y se ha diagnosticado un tumor, y que ya la han operado 2 veces y que hay que volver a operar, y una situación de tanto dolor y de tanto drama con su hija, que está amenazada de muerte inminente. Y mientras me contaba esto, ella lloraba. Y yo, que tenía una hija que se llamaba Claudia, de esa misma edad, lloraba con ella, claro, ¿no? Imposible no identificarse. Cuando termina la consulta me dice, yo me doy cuenta que tengo que prepararme para la muerte de mi hija y no sé cómo hacerlo, me dice ella, y yo le dije, no voy a poder ayudar. Porque la identificación era tan espectacular que cada vez que ella me contara lo que le pasaba, yo iba a llorar con ella y no iba a poder ayudarla. Y en ese caso no era porque el caso fuera muy complicado, sino porque la identificación era brutal. Y entonces un terapeuta tiene que poder decir, yo no. Y derivé a un colega, ¿no? Que trabaja en la misma línea que yo, pero que no tiene una hija que se llame Claudia, seguramente, ¿no? A veces pasa. Hay que saber asumir los límites y supongo que ese caso es como luchar contra natura, ¿no? Asumir la muerte de un hijo quizás sea de los capítulos más traumáticos que existen. Bueno, sin quizás, para mí es el dolor más grande que alguien puede atravesar. Yo no creo que haya ninguna cosa que sea comparable al dolor de la pérdida de un hijo. Pero esto es así porque tú y yo somos latinos, ¿eh? Los americanos, que tienen una estadística para todo, tienen un dolorómetro, por llamarlo de alguna manera. Y el mayor de los dolores para ellos no es la pérdida de un hijo. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Está en tercer lugar. El dolor mayor para ellos es la pérdida del cónyuge, la muerte de la pareja. Y el segundo es la cárcel por defraudación. El segundo dolor más grande. Y el tercero es la pérdida de un hijo. Bueno, asombroso, ¿eh? sorprende, hay culturas de todo tipo y a mí me comentaba, somos latinos, hay muchos vínculos comunes, pero para mí como español no deja de sorprenderme siempre la cultura del psicólogo, de la terapia que hay en Argentina. ¿Cree que es recomendable? En España siempre nos llama mucho eso la atención. ¿Cree que cualquiera debería acudir a terapia alguna vez en su vida? Con toda disculpa a mis colegas, no, claro que no. No, yo no creo que todo el mundo tenga que estar en terapia, en principio. Y segundo, creo que este mito del psicólogo argentino pertenece a una época en Argentina, una época de vacas gordas. Creo que ha terminado, ¿eh? Ya no todo el mundo está en terapia en Argentina. Aquellos porcentajes del 25% de la población de la ciudad de Buenos Aires en terapia ha pasado, ya no es así, de ninguna manera. Se está pareciendo más al resto del mundo. Pero de todas maneras sigue habiendo porcentualmente más terapeutas que en otras ciudades, ¿no? No ha servido de mucho, ¿eh? Seguimos igual de perturbados los argentinos que estuvimos siempre. Pero ha sido un fenómeno que se ha dado y que ha sido muy interesante. Pertenece solamente a la ciudad de Buenos Aires, no a todo el país, ¿eh? Solamente a la ciudad de Buenos Aires. Pero ya no es tanto. Y yo no creo de verdad que todo el mundo necesite terapia. De verdad que no. Es más, creo que a alguna gente sería muy perjudicial.
Bueno, quizá conocer los mapas de nuestros problemas y de nuestra estructura de dolor no ayuda a solucionarlas, ¿no? A vivir con ellas. Bueno, no necesariamente. Podría ser que sí te ayude. Lo que quiero decir es que, aunque consultar a un terapeuta pudiera ser una buena ayuda para cualquiera que lo hiciera con buena voluntad, esto no quiere decir que sea necesario. En realidad, el terapeuta debería aparecer en la vida de las personas cuando todos los demás recursos naturales de una persona han fracasado. Precisamente quería preguntarle eso. Si no es accesible la terapia, permítame, algún truco, alguna disciplina, algo que alguien pueda autoimponerse para tener un equilibrio o alcanzar mayor felicidad. Mira, ningún proceso reemplaza tu deseo de conocerte. Y ningún trabajo personal reemplaza una buena entrevista con un terapeuta. Y ningún libro, ni la colección completa de libros de Bucay, puede reemplazar una sesión con un buen terapeuta. Porque el proceso terapéutico es un proceso personal, no se puede reemplazar. Hay algunos lugares de ti mismo a los que eres ciego, que no puedes mirar. Y si tu problema está en uno de esos lugares que son ciegos a tu mirada, tú no puedes resolverlo solo. Quiero decir, para ponerte un ejemplo, si yo tuviera en este momento una marca de tinta en mi frente, tú podrías verlo, y todo el mundo que nos ve en televisión podría verlo, pero yo no. Todo el mundo podría ver mi marca negra aquí, pero yo no la podría ver. Hay algunos aspectos de uno mismo que están en zonas ciegas y que hace falta alguien que te lo diga. Es por esto que a veces suceden algunas discusiones en las parejas. Porque tu pareja, por ejemplo, es un excelente espejo donde mirarte. Tu pareja es alguien en el cual podrías mirarte para ver las cosas que tú no ves. Pero como nos enojamos cuando nos dicen estas cosas, a veces peleamos con nuestros esposos o con nuestras esposas porque nos dicen las cosas de nosotros que nosotros no queremos ver, pero están ahí y gracias a ellos podemos verlas, ¿no? A veces un terapeuta también es una posibilidad, ¿no? A pesar de que mi papá decía siempre que mi mamá le decía las mismas cosas que el terapeuta que fue a ver alguna vez le decía y encima le cobraba más barato. En ese sentido, muchas veces las discusiones con pareja es un error cuando uno las ve como un juego de suma cero, es decir, o se impone mi realidad y mi visión o se impone la de ella. En ese sentido, cuando uno está viendo la discusión así en casa, ¿sabe que está planteando mal su convivencia o su esquema de vida? Mira, en el libro Amarse con los ojos abiertos, que escribimos con Silvia Salinas, los dos decimos que tu pareja es un maestro, al que tienes que escuchar como se escucha a un maestro zen. En este mito del maestro que te pega cuando te distraes para que no te distraigas, tu pareja siempre es un maestro. Cuando tú discutes con tu pareja, deberías tratar de ver cuál es el aprendizaje que esta discusión está dejándote. Y si lo haces, lo único que vas a pensar es, gracias maestro por esta lección que me das, aunque me duela. Lo que pasa es que la discusión en una pareja que se ama de verdad no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Porque en todo caso, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo que tú ves algo que yo no veo, que tú tienes un conocimiento que yo no tengo, que tú llegas a una conclusión a la cual yo no llego, o viceversa. ¿Cuál es el motivo para discutir, digamos? En todo caso, te muestro lo que yo veo, me muestras lo que tú ves, trato de aprender a pararme en ese lugar para aprender de lo que tú me enseñas. ¿Cuál sería el motivo? Si sé que lo que haces y me dices es por mi bien, ¿qué sentido tendría enojarme contigo porque me dices algo que me duele? Bueno, al final se trata de tratar de encontrar la felicidad y es algo que no es fácil. Hay mucha gente que se regocija en la fatalidad, que básicamente quiere compartir su desgracia. Me pregunto si es tan difícil o es tan costoso lograr o parecer ser feliz. Bueno, en principio, convengamos en que la felicidad depende mucho de qué definas por felicidad. Si vas a definir por felicidad estar alegre, contento, cantando y batiendo palmas todo el día, entonces posiblemente concluyas que la felicidad todo el tiempo es imposible, porque nadie puede estar alegre o festejando todo el tiempo. Pero si vas a concluir que la felicidad es otra cosa, que no tiene nada que ver con la alegría, quizás sea más fácil. Yo no creo que la felicidad se parezca a estar alegre.
Me parece que la felicidad se parece más a estar en paz. Yo entiendo la felicidad como la certeza de la convicción de estar en el camino correcto, no como la alegría de lo que has conseguido. Y es por eso que para mí la felicidad es un camino y no un puerto de llegada. Saludos, seguimos en este programa de la entrevista charlando con el psicopedagogo argentino Jorge Bucay, uno de los principales y más importantes autores de libros de autoayuda. Cuando uno le lee sabe también que hay un espacio, un confort espiritual, un área en el que uno se siente a salvo y en equilibrio o en estado de apacibilidad. Pero yo te doy la palabra, es armonía. Exacto. Ni equilibrio, porque el equilibrio es otra cosa, ¿no? Ni de acomode. Es armonía. Es esta historia de estar armonizando las cosas que a uno le pasan para que no entren en conflictos una con otras y para que puedan subsistir y coexistir. ¿Y no cree que hoy en día es muy difícil tener esa armonía cuando vivimos sometidos a un montón de estímulos, bien por la publicidad, bien por una presión social, bien por estatus, bien por luchas que se hacen parte de nuestra vida, que alteran este estado? Pero luchas que tú y yo compramos y avalamos si queremos. Porque podríamos no comprar, podríamos no avalar, podríamos no sostener estas cosas. Podríamos rebelarnos a estas cosas que en realidad nos hacen infelices creyendo que nos hacen felices. Déjame que te explique. A principios del siglo XX el mundo entró en lo que se llamó la revolución industrial. A partir de esta revolución industrial se empezó a producir artículos masivamente y en grandes cantidades. Y por supuesto se necesitaba venderlos. Y por supuesto necesitábamos no solo alguien que tenga dinero para comprarlos, sino alguien que tenga deseo de comprarlos. Para que tengan dinero para comprar les dimos trabajo a esta gente, a los obreros de las fábricas. Pero nos faltaba darles el deseo de que lo compren. Y entonces la sociedad inventó la estructura del consumo. Inventó un esquema que era: si tú puedes comprar todo lo que puedes comprar con el dinero que ganas, serás feliz. Y durante casi 50 años la sociedad se lo creyó. Creyó que en realidad sería feliz si consiguiera comprar todo lo que se podía comprar con dinero. A partir de mediados del siglo XX la sociedad empieza a darse cuenta que no es así. Empieza a ver mucha gente que puede comprar todo lo que quiere y que no es feliz de todas maneras. Y entonces la apuesta de la sociedad se redobla creando una especie de filosofía del consumo. La filosofía del consumo es: tienes que tener para poder hacer, porque ¿cómo harías si no tienes? Y tienes que hacer para poder ser alguien en la vida, porque nadie es si no hace. Y el razonamiento es perfecto, y la trampa es maravillosa. Tienes que tener para poder hacer, tienes que hacer para poder ser. ¿Tú quieres ser? Tienes que tener. Dedícate a tener, porque si no tienes no haces, y si no haces no eres. O sea, uno es lo que tiene. Pero la trampa es que este esquema está tan bien pensado por la sociedad de consumo que la secuencia entre estas cosas es cierta, solo que el orden está perversamente invertido. Lo que en realidad sucede es que tienes que ser para poder hacer, porque si no eres no haces nada. Y lo que tienes es consecuencia de lo que haces, y así debe ser. Debes ser para poder hacer y debes hacer para poder tener. Y entonces la importancia es lo que eres, no lo que tienes. En el esquema que nos habían vendido, la importancia es lo que tienes y no lo que eres. Cuando esta situación de perversidad nosotros la compramos, dándonos cuenta que es mentira, nos damos cuenta, caemos en la trampa de fortalecer lo que tenemos, para lo cual hay que acumular, para lo cual hay que comprar, para lo cual hay que poseer, para lo cual hay que juntar, para lo cual hay que ser ambicioso, para lo cual hay que competir, para lo cual tengo que tener un poco más que tú. Y la trampa está hecha. Y como no hay felicidad en el tener, sigo buscando esa felicidad a través de lo que tengo para hacer, para llegar a ser, y nunca llego. Cuando si en realidad empiezo por donde hay que empezar, por el ser, la esencia de...
necesita demasiadas cosas. Y entonces puedes ser feliz con lo que eres, no con lo que tienes. Pero vivimos sometidos a un círculo vicioso de frustración. En ese sentido, ¿puede decir si hay una nueva patología o un tipo de patologías comunes en la sociedad actual que no se parezcan en nada con las de esa etapa previa, o hace 5 décadas o hace 6 décadas, cuando no éramos tan sensibles a este condicionante, a este sistema? Bueno, yo creo que sí. La patología ha sido que no solo nos hemos centrado en la sociedad de consumo, digamos así, en ser una sociedad consumista, sino que además empezamos a transformarnos en una estructura social de mercado donde todo se puede vender. La patología consiste en olvidarse de trabajar para el ser, y esto es la verdadera patología. Tú eres esencialmente, más allá de lo que hagas y más allá de lo que tengas, esa realidad de ser quien eres es lo que hace que tú puedas conquistar un espacio de felicidad, si definimos la felicidad, como acabamos de decir, por la serenidad de que estás en el camino correcto. Y para este camino no necesitas muchas cosas. La mala noticia es que en general uno no se da cuenta de que esto es así hasta que no llega a tener lo que quería tener. Lo malo es que uno llega a darse cuenta de que en realidad este no era el camino una vez que lo recorrió. Un sacerdote, amigo mío, que vive en Argentina, en la provincia de Córdoba, decía: los ricos sí tienen una ventaja respecto de los pobres. Ellos saben que con el dinero no alcanza. Ese paso lo tienen avanzado. Otra de las cosas que le quería preguntar, de los obstáculos que hay para la felicidad en nuestra sociedad, es el concepto de privacidad. Hoy día el mito del gran hermano, de que hay un ser superior que controla nuestros destinos o que influye en ellos, está muy presente con todas las informaciones que nos han llegado de Assange, del caso Snowden, etcétera, etcétera. ¿Cree que eso influye de alguna manera o cree que, por el contrario, el individuo en esta sociedad superpoderosa acaba por inhibirse, por ignorar esta esfera de incomodidad que invade su espacio individual? No, yo creo que le afecta. Yo creo que le afecta y creo que este espacio de pérdida de individualidad, de privacidad, la pérdida del espacio que yo voy a llamar de intimidad, es muy grave, digamos, es muy grave. A mí me parece que hay algunas cosas maravillosas que ha traído la tecnología, que ha traído Internet, y hay algunas cosas que son deplorables. El anonimato, que es parte de la historia de la red virtual, me parece a mí que complica bastante, ¿no? Digo, esta historia de gente, a mí me parece muy bien, ¿no?, que haya gente que se conoce que vive en Rusia y conoce a su novia de la Patagonia por Internet, ¿no?, en el sur de América. Me parece buenísimo, ¿no? Pero no me parece buenísimo si el señor que vive en Moscú y que conoce a su novia de Patagonia ignora que en el departamento de al lado hay una señorita que lo mira desde hace rato queriendo que le preste atención y no le preste atención. Como es esta historia, ¿no?, de las redes virtuales, que, como se dice vulgarmente, y yo creo que es cierto, acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Otra de las consecuencias de esta esfera social a través de Internet es que uno tiene una identidad en Internet y otra la que vive cotidianamente. Hay una proyección social. Tú tienes tu rol en Facebook, tu rol en Twitter. ¿No se corre el riesgo de que uno acabe viviendo más en Twitter o en Facebook que con los pies sobre el suelo, y que eso afecte a nuestras relaciones? Como decía, que uno va en el vagón del metro y no habla con el que tiene al lado, sino... Pero es que yo creo que esto, más que un peligro, esto es lo que sucede, ¿eh? Es lo que sucede. Un periodista en Argentina publicó hace poco una nota donde decía, al pasar fulanito de tal, ¿no?, que tenía 12.500 seguidores en Facebook, pero a su entierro no fue nadie. No fue nadie, no había nadie allí. Y este es el símbolo, ¿no?, de los seguidores, ¿no? Digo, yo creo que está muy bien, ¿no? Está muy bien esto de instantáneamente, en 130 caracteres, contarle a 3.000 personas lo que estoy haciendo. Está muy bien. Pero creo que no hay nada mejor que sentarse en un café, a tomar un café con 4 amigos, para hablar estupideces durante 2 horas. Una de las preguntas que quería hacerle, ¿cuál sería el deseo o lo que a usted le gustaría que le contaran, la historia que desearía oír? Yo creo que hay una historia para cada persona en cada momento.
particular, ¿sabes? Creo que para cada persona hay una historia, y que esa historia, si uno vive llevándola consigo, puede ayudarte a ver lo que te hace falta ver en cada momento. He tenido a lo largo de mi vida muchas historias que me han llegado y uno se da cuenta que esta historia es para uno, aunque esa historia tenga 2000 años, ¿no? Últimamente yo me cuento una historia, que es la que yo creo que debo contarme, ¿no? Y que me lo cuento cada vez. La historia es una historia que tiene, creo que más de 3000 años, ¿eh? ¿Te cuento? Sería un placer. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Latif. Latif era un hombre que vivía en una plaza. Vivía intercambiando su sabiduría por monedas. Él estaba viviendo en un zaguán, como siempre vivía, y alguien venía, se sentaba frente a él, le hacía una pregunta, Latif le daba una respuesta, y si el consultante estaba contento con la respuesta, le pagaba, y si no, no. Y de eso vivía. Un día el rey está paseando por esa plaza y se encuentra con Latif en el zaguán. Le pregunta a uno de sus asesores quién es este, y el asesor le dice, este hombre es Latif, dicen que es uno de los hombres más sabios de tu reino. ¿Y qué hace aquí? ¿Vive aquí? ¿Pero de qué vive? Cambia su sabiduría por monedas. El rey, curioso, se arrodilla frente a él y le hace una pregunta que sus asesores no habían podido contestar sobre una división de tierras. Y Latif le da una respuesta tan sensata, tan congruente, que el rey se sorprende. Saca de su bolsillo una bolsa de monedas y se la da a Latif. Y cuando se va a ir, piensa y vuelve. Le dice Latif, yo necesito que vengas conmigo. Yo no soy tan sabio como mi padre y el pueblo necesita un rey que sea sabio. Ven conmigo. Sé mi asesor, ayúdame a tomar mejores decisiones. Latif le dice que no vamos a hacer larga esta historia. El rey le pide por favor por la gente que vuelva, que se quede el tiempo que quiera. Y Latif va y se muda al palacio. Y el rey empieza a consultarle cada día alguna cosa. Y estar en contacto con alguien más sabio te vuelve más sabio forzosamente. Así que el rey se vuelve más sabio y sus decisiones se vuelven más justas y la gente empieza a quererlo mucho más. Y él arma una relación con Latif de compañeros, de hermanos, fraternos. Pero los otros cortesanos y consejeros se ponen tan celosos de Latif que empiezan a ver cómo pueden hacer para destronarlo, porque es insoportable la relación tan dependiente que el rey tiene con Latif. Un día los consejeros van a ver al rey a decirle, Latif, este que llamas tu hermano, está conspirando contra ti. No puede ser, dice el rey. Dice, sí, todos los días a las 5 de la tarde se reúne a escondidas, no sabemos con quién, en el ala norte del palacio. Esto es una conspiración. El rey se siente herido, pero necesita confirmarlo. Así que va al ala del palacio donde le dicen que él se reúne no sabe con quién, y llega a la puerta donde él está encerrado, Latif está encerrado, y golpea. Latif abre la puerta y el rey le dice, tú estás conspirando contra mí. Y Latif le dice, ¿cómo se te ocurre? Déjame entrar, dice el rey. Abre la puerta y entra. Y adentro de la habitación no hay nada, no hay nadie. Lo único que hay es una túnica colgando del techo, un plato de madera en el piso y una vara de caminante en un rincón y no hay nadie. Y entonces dice, ¿con quién estás acá? Con nadie, con estas cosas. ¿Y a qué vienes cada día? A reunirme con estas cosas. No entiendo. Y entonces Latif le dice, ¿es tan cómoda la cama en la que duermo? ¿Son tan suaves las sábanas con las que me tapo? Disfruto tanto del honor que me das de ser tu consejero. Me sirve de tanto para repartir el dinero que me pagas injustamente por los consejos que te doy. Me siento tan cómodo. Y cuando vine hace 6 meses, lo único que tenía de mi posesión eran estas cosas, esta túnica, este plato y esta vara de caminante. Vengo aquí cada día porque me da mucho miedo olvidarme de dónde salí. Lo que me pasa en la vida es tan halagador y tan sorprendente que me cuento este cuento, porque yo no quiero olvidarme. Yo nací en Buenos Aires, a 2 calles del basurero municipal, en una casa que olía a basura, entre gente común, que le pasaban cosas comunes y que me enseñaron las cosas comunes que hicieron de mí que soy.